continuar con usted. Gracias. Cambié mi fondo de pantalla, como ustedes pueden ver, y atrás, lo que están viendo atrás es una de las copias que existe hoy día, en las cuales se basa el, el- el texto que se imprime en hebreo hoy día, se basa en ese texto que ustedes están viendo atrás. Eso es lo que se conoce como el Códice de Leningrado. Leningrado es una ciudad en Rusia, y ahí es donde está guardado este rollo que contiene una copia completa del Antiguo Testamento y que data de más o menos del año 1000 de esta era. Texto masorético, más o menos del año 1000. Y lo que está atrás mío es el texto de Malaquías, nada menos. Sí, que así se escribía. Estos escribas hicieron estas copias, eh, obviamente a mano, pero aquí hay un ejemplo de lo complejo que era, y no es sencillo leerlo tampoco. Bien, vamos a leer en Malaquías de nuevo. Voy a compartir mi pantalla. Ahí sí. Ahí creo que pueden ver ya lo que... ¿Lo pueden ver bien, Miguel? Sí, hermano, se ve bien. Ya. Y ahora lo puse en blanco porque el otro día no estaba bien. Bien, voy a leer, la semana pasada estuvimos hablando de este pasaje del versículo 1 hasta el versículo 9 del capítulo 2, que es una subsección de una sección más larga, que es el capítulo 1, versículo 6, hasta el versículo 9 del capítulo 2. Estas dos subsecciones tienen claramente un grupo dirigido, que son los sacerdotes. De hecho, los sacerdotes van a seguir siendo el grupo a quien se dirige mayormente la exhortación hasta el capítulo 3 y el versículo 6, de ahí 5, perdón, y luego del capítulo 3, versículo 6 al versículo 14, se incluye toda la nación. Pero aquí, específicamente esta sección, la primera parte, tiene que ver con los sacerdotes y los sacrificios que están presentando. ¿Okay? Hoy día también vamos a empezar a ver inmediatamente el versículo 10 del capítulo 2, que sigue siendo dirigido a los sacerdotes, pero que tiene que ver con otro problema, que lo vamos a ver. La semana pasada hablábamos bueno, el Señor es el que está hablando y Él presenta el sacerdocio en términos ideales. ¿Cómo es el sacerdocio en su ideal, en su manera ideal? Y el Señor lo describe primeramente como un pacto. En el versículo 5 fue un pacto de vida y de paz, dice, las cuales Él le dio para que me temiera, y Él tuvo temor de mí, y delante de mí estuvo humillado. Recuerden que uno de los problemas aquí tiene que ver con la ausencia de temor, la ausencia de reverencia. Al final es la ausencia de reverencia la que va a producir todos los problemas que está enfrentando el sacerdocio. Y más adelante vamos a ver que hay otro factor que provoca la ausencia de reverencia. El versículo 6, el Señor describe una de las funciones que el sacerdote tiene. Dice que la ley, la Torá, estuvo en su boca. Es importante que se hable de la Torá aquí, que estuvo en su boca, porque al final del libro va a terminar hablando de la Torá. Déjenme hacer una cosita aquí. Sí. Pensé que tenía.
Ok. Perdón, estoy buscando. Ok, bueno. El versículo 6 estaba viendo, ¿verdad? De la ley, el sacerdote es llamado en el versículo 7 mensajero de Yahvé. Él es mensajero de Yahvé. En el versículo, al principio del versículo 7 dice: los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Importante entonces la función del sacerdote, ¿verdad? El sacerdote no solamente es el que ofrece los sacrificios, son los que manejan todo el sistema sacrificial, también tienen una función de cuidar el espacio sagrado donde la presencia de Dios está. También está la función de enseñar. Los sacerdotes eran los encargados de instruir al pueblo. Y noten cómo el Señor dice en el versículo, noten el versículo 6 al final: y a muchos hizo apartar de la iniquidad. A muchos hizo apartar de la iniquidad. Es decir, el sacerdote ideal, que es lo que el Señor está describiendo aquí, cuando cumple su función debidamente, ayuda a la congregación a que se aparten de la maldad y del pecado. Luego dice el versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Una palabra importante, el hecho de que aparezca aquí es relevante, porque guardar, obviamente aquí no solamente tiene la idea de alguien que guarda la palabra de Dios para sí, sino que también tiene que ver con proteger. Los sacerdotes eran responsables de proteger, recién lo mencionaba, eran responsables de proteger el espacio sagrado, eran los responsables, ellos eran los primeros que tenían que darse cuenta cuando algo no estaba bien, eran los primeros que tenían que darse cuenta cuando había algo que no estaba siendo manejado de la manera correcta. En ese sentido, ellos tenían que guardar el espacio, pero también tenían que guardar la palabra de Dios y enseñarla bien. Y esto es algo que el Señor reconoce en esta parte de la descripción del sacerdote ideal. En el versículo 8, sin embargo, hay un contraste grande. ¿Cómo se marca el contraste? El contraste se marca con esta expresión: P más vosotros, ¿verdad? Es muy enfático. La Biblia de las Américas, pero vosotros. La Nueva Traducción Viviente dice no obstante. La Nueva Traducción Viviente dice no obstante, y la Nueva Versión Internacional dice pero ustedes. Todos marcan con bastante claridad el cambio que hay, ¿verdad? El cambio que hay en el énfasis. Repito, el versículo 5, 6, 7 describen el sacerdocio de una manera ideal. Eso es lo que Dios espera del sacerdote. Pero el versículo 8, el Señor vuelve al grupo a quien está dirigiendo esta denuncia. El contraste, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que hay un cambio? Bueno, precisamente por esta expresión: más vosotros. Pero ustedes, no obstante ustedes, en un sentido están haciendo todo lo contrario. Vosotros os habéis apartado del camino. Os habéis apartado, os habéis desviado, dice la Biblia de las Américas. La Nueva Traducción Viviente: ustedes han abandonado los caminos de Dios. La NBI dice: ustedes se han desviado del camino. Obviamente el desvío no es un desvío accidental, es un desvío voluntario, no es un desvío accidental. Y como resultado, han
hecho tropezar a muchos en la ley. Notan el contraste. Mientras que el sacerdote ideal dice, a muchos hizo apartar de la iniquidad. Eso es lo que el sacerdote ideal hace. Y eso es lo que la enseñanza ideal hace. ¿Ok? La enseñanza ideal, la buena enseñanza de la Escritura, es una enseñanza que va a ayudar al pueblo de Dios a cómo vivir. Acuérdese que el propósito principal de la ley, ¿cuál es? Es generar en el pueblo de Dios el temor, la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Y eso se hace con la instrucción de la palabra. En el Salmo 19, el temor del Señor es comparado o es hecho paralelo al temor de Jehová. La ley de Jehová, la ley de Yahvé, en el Salmo 19 se hace paralela al temor del Señor. Entonces, el sacerdote ideal a muchos hizo apartar, pero ustedes habéis hecho tropezar a muchos en la ley. ¿Noten el cambio? ¿Noten el contraste, verdad? El sacerdote ideal lo que hace es ayudar a apartar a muchos de la iniquidad. Pero ustedes, primero, se han desviado. Segundo, están haciendo tropezar a otros. Y lo están haciendo tropezar en la ley. Los están haciendo tropezar en la ley. Los están haciendo tropezar, también podría ser, los están haciendo tropezar por la ley. Es decir, que la ley está siendo una causa de tropiezo en vez de ayuda. Y está siendo una causa de tropiezo porque está siendo enseñada mal. Esa es la razón. Y eso se ve en el contexto, lo vamos a ver aquí, en el versículo 9. La tercera cosa que el Señor acusa al sacerdote, la primera es que se han apartado del camino. La segunda es que han hecho tropezar a muchos en la ley o por la ley. Y en tercer lugar, han corrompido el pacto de Leví. ¿Se acuerda cómo es el pacto de Leví? En el versículo 5, el Señor habla del pacto de Leví. Dice, mi pacto con él fue de vida y de paz. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que temiera y tuvo temor de mí, y delante de mí estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. El sacerdote ideal o los sacerdotes a quienes el Señor acusa están haciendo todo lo contrario. Están corrompiendo el pacto de Leví. Están mal utilizando la ley o la enseñanza, la instrucción del Señor. Y el versículo 9, el Señor llega a la parte final de esta sección, dice, por tanto, cada vez que escuchamos un por tanto, porque nos acercamos al final de una pequeña sección, una conclusión. Entonces el Señor dice, en conclusión, yo también os he hecho viles. Acuérdese, la palabra viles es la misma palabra hebrea que aparece en el versículo 6 del capítulo 1. El Señor dice a los sacerdotes, ustedes son despreciadores de mi nombre, ustedes desprecian mi nombre. Ese verbo, despreciar, bazá, es el mismo que aparece aquí. Pero ahora la tortilla se dio vuelta, perdonando el modismo, ¿verdad? En el versículo 6 del capítulo 1, son los sacerdotes los que están despreciando al Señor. Como ellos no, como vimos en la reunión antepasada, o pasada, no me acuerdo, el Señor dice, ustedes no han decidido de corazón dar honra a mi nombre, como ellos no están decididos a cambiar su actitud y honrar al Señor de la manera que corresponde,
El Señor dice, yo también os haré, o yo también os he hecho viles, viles y bajos ante todo el pueblo. La Biblia de las Américas dice, por eso yo también os he hecho despreciables y viles. La Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo. La Nueva Versión Internacional dice, pero por mi parte yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo. Así que es claro, ¿verdad?, que el versículo 9 lo que hace es cerrar la sección que está dirigida a los sacerdotes y el problema en cuanto al manejo de los sacrificios, principalmente, y no solamente el manejo de los sacrificios, sino que también el manejo de la Torá y el manejo de la enseñanza. Como resultado, el Señor los va a hacer viles, despreciables, bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, no habéis guardado mis caminos. Claramente el Señor lo dice en el versículo 8, vosotros os habéis apartado del camino. En el versículo 9, yo los he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, como vosotros no habéis guardado mis caminos. La Biblia de las Américas dice, por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. Voy a explicar esto en un segundo. La última parte del versículo 9 es bastante difícil. Dice, y en la ley hacéis acepción de personas. Y en la ley hacéis acepción de personas. El texto hebreo dice algo así como que yo también os he hecho viles y despreciables delante de todo el pueblo, en cuanto a que no hay o ustedes no están guardando mis caminos, en cuanto ustedes no están guardando mis caminos. Y la última frase que dice, y en la ley hacéis acepción de personas, la palabra personas no está en el original, la agregan, y ya voy a explicar por qué. ¿Qué dice la NBI? Dice, pues no me obedecieron, esto está bastante bueno, dice, pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a la práctica mis instrucciones. Esta es la Nueva Traducción Viviente. La NBI dice, porque no han guardado mis caminos, sino que han mostrado parcialidad en las cuestiones de la ley. Noten que ni la Nueva Traducción Viviente ni la Nueva Versión Internacional ocupa la palabra personas, ¿ok? Porque como les decía, la palabra personas no está. El texto hebreo lo único que dice es muestran favoritismo en cuanto a la ley, o por la ley, o a través de la ley muestran favoritismo. Lo interesante es que la expresión mostrar favoritismo es una expresión idiomática, que ya ha ocupado antes el escritor de Malaquías.
¿Se acuerda cuando el Señor dice, preséntale este regalo a tu gobernador? ¿Acaso te aceptará? Yo dije en su momento que esa frase, aceptar a alguien o mostrar favoritismo a alguien, es un modismo compuesto del verbo levantar más el sustantivo rostro o cara. Literalmente dice, ¿levantará de ti el rostro? Aquí es similar, es la misma frase, es el verbo nasá más el sustantivo plural panim, caras, pero es un modismo, entre paréntesis. Por eso es que una traducción literal no siempre ayuda, ¿ok? Hay unas Biblias por ahí que dice, venden una Biblia que se llama la Biblia textual, y dice, la Biblia más confiable para leer. Bueno, el problema es que cuando alguien, si lo traducen, si quieren reemplazar palabra por palabra, realmente eso no va a funcionar, porque uno no entendería lo que está diciendo. En primer lugar, lo que es interesante aquí es notar cómo el Señor ocupa nuevamente esta expresión, pero aquí tiene una connotación negativa. Nasa panim, ¿verdad? O en este caso, la manera en que se ocupa aquí, tiene que ver con mostrar favoritismo. Mostrar favoritismo o mostrar parcialidad por medio de la ley o en cuestiones de la ley. Por eso es que la traducción de la NTV es muy buena. Dice, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a la práctica mis instrucciones. O como dice la NBI, porque no han guardado mis caminos, sino que han mostrado parcialidad en cuestiones de la ley. ¿Por qué la Biblia de las Américas agrega la palabra persona? Y hacéis acepción de personas en la ley. Los traductores asumen que el mal manejo de la ley va en detrimento y en perjuicio de las personas, obviamente, ¿verdad? Sea como sea, lo interesante de esto es que dentro de todas las acusaciones graves que se hacen, está el hecho de que los sacerdotes no solamente se han desviado de la Torá, no solamente, como dice más arriba, dice, han hecho tropezar a muchos en la ley. Creo que este versículo dice, ¿cómo lo hacen tropezar? Lo hacen tropezar al mostrar favoritismo, y creo que hacer favoritismo aquí tiene que ver con la manera parcial que se está ocupando la Torá. En otras palabras, se está ocupando la Torá para ciertas cosas o para otras cosas no. O se está aplicando la Torá de una cierta manera para algunos asuntos, mientras que para otros asuntos no. Eso es mostrar parcialidad. Eso es mostrar parcialidad en cuanto a algo. La parcialidad significa que para algunas cosas hago esto y para otras cosas no. Y el Señor acusa a los sacerdotes de estar mal utilizando la Torá, de estar mal utilizando la ley, de estar mal utilizando la palabra de Dios. La están utilizando de manera parcial. No lo están usando de manera objetiva. No la están usando bien. En otras palabras, están violentando el texto. Esta es una acusación seria, y por eso es que es tan importante, hermanos, que cuando se enseñe bien. No enseñar lo que yo quiero enseñar, no enseñar lo que a mí me gusta, no enseñar lo que la congregación le gusta, no enseñar lo que parece que coincide con la manera en que practicamos las cosas, no enseñar de la manera para justificar siempre lo hemos hecho así, que es lo que yo he escuchado muchas veces. La Biblia se enseña en sus propios términos. La Biblia se enseña de manera imparcial. Lo que se tiene que enseñar es el texto. Lo que se tiene que explicar es el texto, tal cual Dios lo escribió por medio de sus
profetas y escritores con la intención que el autor tenía en mente cuando lo escribió, para que podamos entender de qué manera lo podemos aplicar a nuestro propio contexto. Y me parece que a través de la historia, obviamente, este es un pecado que ha sido consistente en la cristiandad y en el cristianismo. En muchas iglesias cristianas, asamblea o no asamblea, las escrituras se han utilizado de manera parcial. Se ha mostrado parcialidad. Se ha ocupado según conveniencia, según me conviene. Y eso es una tragedia cuando eso ocurre. Porque ¿cuál es el efecto? Se hace tropezar a todo un grupo. Se hace tropezar a toda una iglesia. Se hace tropezar a una congregación. Pero Dios lo considera como algo serio, como algo grave. Y creo que desde que nos hemos conocido, y especialmente en los últimos años, siempre el énfasis ha estado en lo mismo, ¿verdad? Tenemos que explicar el texto. No siempre vamos a tener todas las respuestas, no siempre vamos a poder resolver todos los puzzles que hay, no siempre vamos a tener 100% de claridad en cómo exactamente hacer todo. Pero sí hay cosas que son lo suficientemente claras como para poder seguir avanzando. Lo importante, hermanos, es que nunca usemos la Escritura para defender algo que la Escritura no enseña. Y la iglesia y los que enseñamos somos responsables delante del Señor por no hacer acepción de pasajes, una acepción de ciertas cosas que, mira, no, lo que pasa, y lo digo porque conozco casos de personas, ¿verdad?, de predicadores que no se atreverían a decir ciertas cosas en ciertas congregaciones. No se atreverían, porque sabe que si dice lo que piensa, entonces o no lo van a invitar más o no le van a mandar un donativo más. Eso lo digo con conocimiento de causa. Y eso pasa mucho acá. Tengo amigos que son predicadores y que piensan diferente en cuanto a algunas cosas, y hay iglesias que ya no lo invitan, por ejemplo, o ya nunca más le van a mandar un donativo, porque han enseñado, han sido honestos en cuanto a la enseñanza. Otros predicadores no van a ser tan valientes, van a ser cobardes y van a enseñar lo que la congregación quiere escuchar. Pero resulta que la congregación no tiene que escuchar lo que quiere escuchar, tiene que escuchar lo que necesita escuchar. Que no es lo mismo, ¿verdad? Imagínense que un niñito de 3 años o 4 años que le gusta ir a McDonald's, o 5 años, imagínense que todos los días quiera ir a McDonald's a comer una hamburguesa con papas fritas. Y que su mamá y su papá digan, bueno, ya, que eso es lo que el niñito quiere. Entonces lo lleva todos los días a comer McDonald's. Porque es que le encanta el McDonald's a mi niñito, lindo, precioso. Entonces ya hoy día vamos a comer verdura. No, no quiero verdura, mamá. No me gusta la verdura. Y vamos a comer pescado. No, no me gusta el pescado, yo quiero McDonald's. Bueno, ya, vamos a McDonald's porque el niño quiere McDonald's. Ese niño que comió McDonald's por 2 años, o 1 año, cuando va al doctor a hacerse exámenes, ¿cómo le va a ir? Lo van a encontrar, va a estar con sobrepeso y con un montón de problemas. Porque comió algo que es rico, puede ser rico, pero que es dañino, que no le hace, que no le nutre, que no le ayuda a crecer. Las congregaciones tienen que escuchar lo que necesitan escuchar, no lo que quieren escuchar. Hace un par de años atrás vi un aviso de una revista cristiana acá de las asambleas donde se estaba invitando a la conferencia y que los predicadores que se esperaban eran predicadores de cierta línea solamente. No queremos predicadores de esta otra línea. Bueno, esto es serio y para eso tenemos que prepararnos. Por eso es que es importante prepararse. ¿Okay? Pero eso que hay que usar comentarios. Tienen que usar la biblioteca que tienen ahí en Santa María.
echar mano a los buenos libros, leer, pensar. No tragar todo sin pensar, sino que pensar críticamente, evaluar. Ver cómo lo que yo leo me ayuda a entender o comprender mejor el texto. ¿Qué es lo que el autor quiso decir? Hablé mucho de interpretación bíblica. ¿Qué significa? ¿Por qué el escritor escogió esto? ¿Qué es lo que el escritor tenía en mente? Todas esas son preguntas. ¿Qué es lo que el escritor quería que su audiencia entendiera? Y para poder hacer eso tenemos que estar conscientes de elementos que la audiencia tenía que nosotros no tenemos. Por ejemplo, el libro a los Hebreos. ¿Sabemos quién lo escribió? No sabemos quién lo escribió. ¿Sabemos con certitud quiénes son los receptores de ese libro? La verdad es que no lo sabemos. Se llama Hebreos, pero en ninguna parte del libro se llama Hebreo. En ninguna parte. Se piensa que están en Jerusalén, pero no hay certeza. Es posible que estén en Roma, es posible que estén en Italia. ¿Sabemos cuándo se escribió? Tampoco sabemos cuándo se escribió. Entonces hay elementos que no conocemos. Y cuando obviamente, ¿se acuerda cuando hacíamos ese ejercicio de dibujar los coritos en la escuela dominical y tratábamos de entender el contexto para poder entender cuál era el corito que estaba en mente? Esas mismas cosas son las que tenemos que aplicar cuando estudiamos la escritura y queremos hacerlo de manera imparcial y no de manera parcial. ¿Okay? Y así termina entonces esta sección. Y entramos a una nueva sección del versículo 10 hasta el versículo 16. El versículo 10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente uno contra otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá. La palabra prevaricar es la misma que aparece aquí como portarse deslealmente. Yo hablé de esta porción hace meses atrás, así que no voy a ir en tanto detalle, pero como sé que la memoria es frágil, probablemente voy a repetir algunas cosas. Pero la palabra prevaricar es la misma palabra que esta frase dice portarse deslealmente. El 11 dice prevaricar. Prevaricar significa cometer traición. ¿Okay? Ser desleal, ser infiel. Prevaricar. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Yahvé que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Mira, yo estaba hablando de la biblioteca y acabo de ver la foto que me mandó, no la había visto Miguel, me la mandó recién. Mire que se ve bonito. Está muy bonito. Gracias, don Carlos. Nuestra hermana Alejandra tiene una labor ahí de bibliotecaria. Ok, versículo 12 dice, Yahvé cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde. Y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Yahvé de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Versículo. Esta es la sección central del libro. Lo mencioné en su momento. Este es el centro del libro. Cuando buscamos la estructura de un libro, generalmente es ideal intentar encontrar
la sección central, porque ahí es donde generalmente vamos a encontrar el énfasis. Y aquí la palabra clave es la palabra actuar de manera desleal, bagad, que aparece en el versículo 11, prevaricó, en el versículo 14, ha sido desleal. En el versículo 15, no hizo el uno habiendo en él abundancia, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, porque Yahvé, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al final dice, no seáis desleales. En esta sección central, desde el versículo 10 hasta el versículo 16, la palabra desleal aparece 5 veces, y solamente aparece aquí, no aparece en el resto del libro de Malaquías. Por tanto, ¿cuál será el tema central de esta sección central? Bueno, es la deslealtad. Es la deslealtad. Y si uno mira objetivamente, todo lo que está pasando en Israel o en estos días tiene que ver con eso. La deslealtad del pueblo hacia el Señor. Como el pueblo es desleal, entonces ofrecen, ofrecen sacrificios indignos del Señor. Como el pueblo es desleal, entonces están maltratando también al prójimo. Es una cuestión lógica. El versículo 10 comienza con una pregunta interesante. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Es interesante que la sección abra de esta manera. Esta parte que dice, no tenemos todo un mismo Padre, es lo que ustedes ven detrás de la foto que tengo de fondo de pantalla, en la parte superior izquierda. Esa es la parte que dice, no tenemos todo un mismo Padre, aquí, en la parte de arriba. Ahí. No sé si lo ven. Bueno, no importa. Y algunos se preguntan a quién se refiere aquí con padre. Como habla de un pacto, algunos piensan que se refiere a Abraham. A mí me parece que más bien se refiere a Dios, porque la figura de Dios como Padre ya ha aparecido en Malaquías, en el capítulo 1, versículo 6. De hecho, la primera sección comienza así. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Ahora dice, no tenemos todos un mismo Padre. Un poquito más abajo, en el capítulo 3, el Señor dice que Él va a perdonar a los que se vuelvan al Señor, los va a perdonar como el Padre que perdona a su Hijo. Así que es interesante ver cómo la figura de Dios como Padre en Malaquías funciona. A veces pensamos de que la figura de Dios como Padre es algo solamente del Nuevo Testamento, pero la figura paternal de Dios también aparece en el Antiguo. En el Nuevo, quizás no, en el Antiguo no aparece quizás tan desarrollado como se entiende en el Nuevo Testamento, pero la idea de Dios como Padre está ahí. La idea de la paternidad de Dios se asocia a dos cosas, ¿eh? Se asocia a la idea de rey y se asocia a la idea de creador. ¿Okay? Esas dos ideas se incluyen dentro del concepto de padre. Esa idea se asocia con la idea de realeza y con la idea también de la creación. Y de hecho aquí aparece, no tenemos todo un mismo Padre, no tenemos todo un mismo Dios. Esta pregunta estas dos preguntas retóricas sirven para introducir la tercera pregunta. ¿No tenemos todo un mismo Padre? La respuesta es, bueno, sí. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Bueno, sí. Entonces, ¿por qué nos portamos deslealmente uno con el otro? ¿Qué dice la NTV? ¿No somos hijos del mismo Padre? ¿No fuimos creados por el mismo Dios?
Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros, violando el pacto de nuestros antepasados? La NBI dice lo mismo, las mismas preguntas, ¿verdad? Son muy claras las preguntas. ¿Por qué, pues, profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Esta nueva sección abre con estas dos preguntas retóricas, recordando al pueblo que una razón fundamental por la cual la deslealtad no debería existir es porque todos tenemos el mismo Padre, somos una familia. Eso es lo que el escritor está diciendo. Pertenecemos, por decirlo así, a la familia de Dios. Y una de las cosas que más duelen en una familia es ser traicionado por un miembro de la familia. Por un hermano o por una hermana. Generalmente los hermanos confían entre sí. Generalmente los hermanos se cuidan entre sí y se ayudan entre sí y tienen confianza el uno con el otro. Yo puedo hablar de mis hermanos en quienes confío, mis hermanas y mi hermano en quienes confío totalmente. Confío en mis hermanas. No tengo razón para pensar de que de que puedan estar tramando algún acto de lealtad. Nuestros niños son bastante unidos como hermanos, se ayudan, confían entre sí, en uno al otro, etc. No quiere decir que los hermanos no peleen y discutan, eso va a pasar siempre en cualquier familia. Pero el punto es que existe un lazo especial. ¿Okay? Existe un lazo especial. Un amigo me contaba hace poco que su hermano sanguíneo necesitaba una suma alta de dinero por una cuestión puntual y que no lo alcanzaba a juntar a tiempo, entonces se lo pidió a su hermano. Y su hermano obviamente le dijo, no te preocupes, yo te lo paso, y se lo pasó inmediatamente. Y luego su hermano se lo devolvió. Así como funciona, ¿verdad? Los hermanos se ayudan y confían entre sí. Por tanto, la deslealtad entre miembros de una familia es algo que no es comprensible ni es aceptable. El escritor dice aquí, hay una traición. Estamos cometiendo una traición mutua. Nos estamos traicionando unos a otros. Estamos profanando el pacto de nuestros padres. Y aquí probablemente padres es antepasados. ¿Cuál es ese pacto el pacto de los padres que el autor tiene en mente? Bueno, el contexto sugiere que son los mismos pactos que ya el Señor ha mencionado, los que están en mente, y aquí específicamente se asocia con el hecho de que se ha cometido una profanación, una abominación del lugar santo del templo donde el Señor ha amado habitar. Eso el autor, el profeta, lo considera como una traición. Algo que no mencioné, esta sección es la única sección de Malaquías donde el Señor no habla en primera persona. Es muy interesante. Voy a quedar hasta aquí porque ya son las 6:25 y no los quiero sobrecargar, pero la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a mirar con más detalle esta sección, porque no quiero que con tanta comida se van a indigestar. Ya vimos bastante. Así que, pero sí les voy a pedir que puedan leer esta sección, Malaquías 2:10 al 16, que lo puedan leer en diferentes versiones. Y a ver si pueden encontrar paralelos con el lenguaje que Malaquías ocupa aquí, si es que pueden encontrar paralelos con otras partes de Malaquías también. Padre, gracias te damos por este tiempo en que hemos podido abrir tu palabra, poder leerla y poder aprender y ser recordados de que tú eres un Dios bueno, que el que nos creó para bien. Y no solamente nos creaste, nos has salvado, redimido por medio de la obra del Señor Jesús. Ayúdanos a ser fieles y a cumplir fielmente la vocación a la cual hemos sido llamados. Danos entendimiento para leer, comprender, explicar y vivir
tu santa palabra. Bendice a los queridos, amados hermanos ahí en Santa María también. Protégeles y ayúdales. Nos encomendamos a ti, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.